Hola gente, muy buen día, las 10:06 en este sábado con el programa 36 de la nueva normalidad. Creo que la semana ha dejado como relativa conclusión que el gobierno recuperó, no diría uno que la iniciativa, pero iniciativa, sin el artículo. Que por fin se haya debatido y sancionado en la Cámara Baja el propósito de aplicar un tributo a los haberes formidables de personas físicas. Desde ya que el presidente se comprometa a empujar la legalización del aborto como decisión de salud pública imprescindible, que ya esté en marcha, hay algunos datos al respecto, un operativo fenomenal, obvio que inédito, para la vacunación masiva contra el coronavirus, y que se lance una gran ofensiva de obra pública, aún con la ignorancia mediática que Casa Rosada sigue sin saber contrarrestar. Son ingredientes positivos. Alguien agregaría como consideración similar el arreglo con el fondo para patear hasta el año que viene, el arreglo con el fondo, con Biden asumido, pero sobre todo con un panorama económico muy, se subraya, muy eventualmente más claro, si es que todas o alguna de las vacunas producen efecto. Nada de esto, nada, significa un horizonte despejado, ni por asomo, ni de lejos. Están, ya se sabe, los números inflacionarios, el nuevo festival de bonos para controlar la cotización del dólar, la incertidumbre por cómo se ejecutará cierta recuperación, con índices de desempleo y de falta de trabajo que la pandemia deja, o seguirá dejando, atravesar diciembre, vaya, y el interrogante inmenso de la vuelta a clases, de las características de la vuelta a clases. Son componentes, todos ellos, incluso angustiosos o angustiantes. Pero por algo será que la oposición, a falta de disparadores más convincentes, se concentra en la novela aburrida del Ministerio Público Fiscal, el pedido de indagatoria a Carrió por la red de espionaje macrista, el hurgar en cada señal intrascendente incluso de Cristina contra Alberto o Alberto contra Cristina. Una mirada básica a los sumarios de la prensa opositora revela que noticias frívolas, ligadas mayormente al mundo del espectáculo y a los escándalos de personajes mediáticos, son las principales. ¿Han visto eso? Cualquiera diría que hay una relación inversamente proporcional entre eso y el hecho de que el grueso opositor no da muestras de saber para dónde desembuchar, excepto por el denuncismo anti-K y por proteger a Rodríguez Larreta, si quieren ustedes, como figura expectante y expectable. Y encima tienen un intríngulis complejo. Hay alguna nota en algún diario hoy acerca de esto, con el manijeo a los cruzados libertarios, ¿no es así? Los Milei, los Spert, aseguran griterío y extravagancias antipopulistas para satisfacción del panelismo televisivo. Pero a la vez, con elecciones legislativas a la vista, que habilitan como siempre toda cana al aire, corren el riesgo de estimular la división del voto gorila. Sería más útil observar otros aspectos. Hay un dato, uno cree, no solamente simbólico, sino de enormidad pedagógica, que ayer recordó Alejandro Berkovich en su columna de BAE Negocios, con base en lo que otro colega, Hugo Alconada Mon,
publicó en su libro La raíz de todos los males. Se trata del aporte solidario y extraordinario que Mauricio Macri les pidió a los dueños de grandes fortunas para su campaña presidencial de 2015. Un 1% de sus patrimonios. Eso les pidió Macri. La mitad de lo exigido a esos magnates en el proyecto que recibió media sanción de diputados para ayudar en la emergencia. Aquella contribución que pidió Macri era sobre el total y no sobre lo declarado, tal como el propio autor, Alconada Amón, del diario La Nación, por las dudas, aclaremos, ratificó más tarde bajo juramento ante el juez platense Ernesto Kreplak. La ventaja era que podía integrarse en efectivo o en especie el aporte de los amigos de Macri, porque el comité de campaña de Macri prefería todo Barrani para no exceder el gasto permitido, todo en negro. La cuestión es que Macri recaudó unos 7.500 millones de pesos a valores de hoy para sufragar actos, medios y cartelería. Una cifra esa 11 veces superior a lo declarado por los recolectores cambiemitas ante la Cámara Nacional Electoral. Como dice Berkovich, el subregistro difícilmente pueda ser impugnado con autoridad moral por el Frente de Todos, pero sí expone la contradicción de los grandes contribuyentes que, si era por Macri presidente, estaban bien predispuestos a la exacción privada, y ahora se indignan por la estatal. Es también en el libro de Alconada Amón donde figuran como aportantes macristas los miembros de la Asociación Empresaria Argentina, AEA, que anteayer agregaron su grito en el cielo por el impuesto a la riqueza. Roca, Bulgeroni, Rollo, Eurnequian, Pescarmona, Escasani, Elstein, Surruta. Como elemento mucho más directo, aunque en el mismo sentido, se puede tomar el tuit que desde su cuenta oficial lanzó el bloque del PRO. Fue tarde cuando quisieron borrar que, frente a la imposición del aporte extraordinario a patrimonios individuales portentosos, en tanto representantes, así dijeron, del 46% de la Cámara de Diputados, votarían a favor de los intereses del 0,02% más rico de la población argentina. Y por si poco fuese en materia de sincericidios, colmaron el vaso, digamos, las declaraciones de Soledad Acuña, ministra educativa porteña, en su diálogo con el humorista Fernando Iglesias. La formación docente es uno de los vectores de lo que dijo la funcionaria y lo abordó con una superficialidad que espanta al mínimo rigor requerido. Una observación: ni uno solo de los cuadros o figuras académicas de que dispone la derecha salió a respaldarla. Se borraron del mismo modo colegas y autoridades mayores del gobierno de la ciudad, ayudadas por un periodismo independiente al que le pareció mejor no hurgar en el asunto, so pena de embarrarla más todavía. La verdad es que nadie discutiría seriamente que es todo un tema cómo se forman los docentes, los educadores. Y precisamente por eso, un tema que en este programa abordamos muchísimas veces, precisamente por eso es una ofensa inaguantable que Acuña lo haya remitido a la proveniencia de clase, al ventajerismo de la pobreza, a la edad, al fracaso individual y a la militancia política. Todo eso en medio, nada menos, de cómo se cargaron los docentes una coyuntura esta inédita, dramática, más allá de factores también individuales que nunca pueden ser elevados al rango de conjunto del sector. Permítanme una anotación
absolutamente subjetiva, absolutamente subjetiva, que es que la ministra no se dio cuenta o relativizó que sus afirmaciones trascenderían y más bien se sintió en una charla reservada de compinches. Aclaro, esto último es en verdad un agravante de lo que Acuña nunca habría aseverado si se hubiera sentido en un medio de alcance masivo, porque expresa su cinismo. De allí que lo peor no es ni siquiera lo apuntado, sino su convocatoria a que los padres denuncien a los docentes que bajarían línea subversiva. Así lo describió uno de nuestros científicos prominentes, Alberto Kornblith, en el artículo que esta semana el Público Página. Declara la guerra, Acuña, contra los institutos de formación docente y contra los maestros por su supuesto escaso capital cultural atribuible, según ella, a su origen pobre. Se pone en guerra contra los gremios y los maestros que bajan línea por defender frente a sus alumnos sus derechos a cobrar un salario digno y a tomar partido por un mundo más justo y solidario al que no se llega nunca con el mero esfuerzo individual. Para esta guerra, Acuña necesita soldados y aliados y los busca en los padres, apelando al peor de los valores que una persona puede transmitir a sus hijos, la delación. Acuña imagina un ideal de una escuela aséptica, sin conciencia de clase, sin ebullición ideológica y sin inmersión en la realidad cotidiana de los postergados. La escuela que concibe también baja línea, pero ella no lo admite. Es la línea que necesita el poder económico para perpetuarse y perpetuar la injusticia. Como quedó inferido, repito, desde lo personal, la ministra de Educación porteña quizá no haya declarado guerra alguna y estará arrepintiéndose de haber volcado pensamientos íntimos en la era en que casi toda confesión queda en la nube. En cualquier caso, nos parece, cabe agradecerle a ella, al bloque de Juntos por el Cambio, al periodismo enardecido en favor del 0,02% de los argentinos y sus etcéteras, haber ratificado tan claramente, sin perjuicio del pensamiento crítico, en qué lado hay que estar.